Ayer se produjeron acontecimientos políticos importantes. El más trascendente, desde luego, fue el anuncio del doctor Reinaldo Pared Pérez, la oficialización de sus aspiraciones presidenciales, que el doctor Reinaldo Pared Pérez quiso hacerlo en una actividad que deja claramente establecido que el secretario general del Partido Liberación Dominicana, que el presidente del Senado de la República, no sale a la calle, no sale como aspirante presidencial, sencillamente porque él se lo propuso, o porque él tiene los méritos acumulados para eso, y entonces en función de sus méritos, de su historial, él ha decidido presentar una aspiración presidencial. El mensaje de esta presentación de ayer es un mensaje muy contundente. Reinaldo Pared Pérez es aspirante presidencial porque tiene el respaldo de sectores muy importantes y determinantes de su partido. Es decir, que se trata de un aspirante que sale a la calle con una gran plataforma. El trabajo de un aspirante presidencial es titánico. Es un trabajo sin descanso. Pero cuando usted sabe que si hace su tarea, usted tiene el éxito garantizado, yo creo entonces que usted actúa con más entusiasmo. Porque Reinaldo va a trabajar por su candidatura, pero al mismo tiempo tendrá miles de cuadros en su partido trabajando con él. Y cuando el trabajo es entre muchos y entre muchas personas influyentes, los resultados son distintos. Tal y como destacan todos los medios, se trató de un acto abarrotado de senadores, diputados, síndicos, representantes de distritos municipales, regidores. Esto tiene una gran significación y debo mencionar también muchos gobernadores, pero si lo dejamos hasta regidores, señores, la mayoría de las personas que estaban acompañando a Reinaldo Pared Pérez en el día de ayer son funcionarios electos, es decir, gente que ha tenido que ser votada por otras personas, gente que ha tenido que tener seguidores, gente que ha tenido que desarrollar un liderazgo para para sustentarlo en la política. Entonces es gente con ancla, mucha gente con ancla que sumada a todo lo que aporta la figura del doctor Reinaldo Pared Pérez, de seguro que harán un gran trabajo. Hay que esperar un tiempo para poder medir lo que representa la presencia de Reinaldo Pared Pérez en el escenario político y la presencia de Reinaldo Pared Pérez con el mensaje que se transmitió en el día de ayer. Sobre la personalidad del doctor Reinaldo Pared Pérez, yo solo quiero limitarme a algo que me han planteado gente importante de algunos grupos económicos de la República Dominicana. Ustedes saben, señores, que aquí hay mucha gente que habla tontería, pero está aquello de que si usted quiere conocer a Mundito, dale un mandito. El doctor Reinaldo Pared Pérez ha tenido la oportunidad de que la gente y los grupos importantes del país le conozcan desde su actuación como presidente del Senado de la República. Y del doctor Reinaldo Pared Pérez usted escucha comentarios como este. Señores,
Reinaldo Páred Pérez, yo no quiero decir que sea el único, vamos a dejar el abanico abierto, no voy a decir que sea el único, pero esa persona me decía a mí que era el único presidente del Senado de la República de muchos tiempos que ha tenido el país, donde las cosas no van a tratarse con un maletín. Es decir, donde hay que ir con razonamientos, hay que ir con posiciones reales y escucha a todos los sectores, pero ningún sector ha tenido que ir con un maletín a comprar un proyecto en el Senado de la República o a buscar la influencia del presidente del Senado para que el presidente del Senado le coloque en agenda un proyecto. Y esos mismos sectores saben que eso era una costumbre en la República Dominicana. Por ahí hay mucha gente hablando tontería y criticando corrupción, etcétera. Y cuando pasaron por la presidencia del Senado, lo que dejaron fue escándalos. ¡Escándalos! ¿Usted no recuerda un escándalo que se armó en la República Dominicana mayúsculo con una ley de telecomunicaciones? Y otros escándalos que se han manejado ahí. El testimonio de todos con la figura de Reinaldo Páred es que nunca han tenido que apelar a este tipo de práctica para tratar un asunto importante. Y por eso puede darse el lujo de decir que en su larga carrera política nunca ha estado vinculado a un escándalo. En consecuencia, señores, esperemos cómo evolucionan los acontecimientos. Esto tiene un impacto interno en el PLD, tiene un impacto externo, pero vamos a aguardar por el tiempo y las mediciones. Y a desearle pues todo el éxito del mundo al doctor Reinaldo Páred Pérez. El sol de la mañana, el sol de la mañana. 7:16, señores. Yo quiero leer una información y después de esa información tengo que agregar o no agregar. Tengo que dar una información importante. El respeto que ha generado el Sol de la Mañana, el respaldo que tiene el Sol de la Mañana, lo que ha convertido al Sol de la Mañana en el programa número 1 de la República Dominicana, es que la gente sabe que lo que ocurre aquí se dice. Lo que ocurre se dice. Lo que nosotros hacemos es que no distorsionamos, no inventamos, pero lo que ocurre, nosotros estamos en el deber de informárselo a la población. ¿Por qué? Porque la gente nos prefiere y nos busca por eso. Porque si ocurrió algo, aunque no se haya publicado en ningún medio de comunicación, la gente sabe que lo va a escuchar a través del Sol de la Mañana. Entonces, hago este preámbulo para explicar por qué a veces uno pasa por situaciones que uno no quisiera pasar y tiene que ofrecer informaciones porque, bueno, esas cosas ocurrieron así. Miren, todos los medios de comunicación hoy traen una información relacionada con el ingeniero Félix Bautista, que es el senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana. Y entonces la noticia sería esa, pero hay otra noticia. Lamentable, pero hay otra noticia. La Suprema Corte de Justicia, yo voy a leer lo que todos los medios están publicando en el día de hoy. Lo que publican es que la Suprema Corte de Justicia ratificó ayer la sentencia que confirma el archivo definitivo de la querella contra el senador Félix Bautista por supuestamente haber entregado supuestos sobornos al presidente de Haití, Michel Martelly, para que éste lo beneficiara con obras del proceso de reconstrucción de ese país de los daños provocados por el terremoto del año 2010. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó así
un recurso que había interpuesto el denominado Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción, que es el movimiento que se llama C3, contra la decisión de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jueza de instrucción, Esther Angelán Casanova, acogiendo una decisión del antiguo director del Departamento de Prevención contra la Corrupción Administrativa. La decisión de la citada sala de la Suprema Corte, presidida por la magistrada Miriam Germán Brito e integrada por Fran Soto e Hirohito Reyes, indica que en ese proceso el Ministerio Público hizo las diligencias investigativas pertinentes y llegó a la correcta apreciación de que tras las mismas no se pudo demostrar que se cometieron los ilícitos atribuidos al senador por San Juan, Félix Bautista. Entonces, señores, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que el senador Félix Bautista, pues, tenía acusaciones y tenía este caso y ha salido, pues, beneficiado de este caso. Y yo creo que esta información se publica en el día de hoy y se publica en todos los medios en el día de hoy, que cuando una información se publica en todos los medios, además de que tiene interés noticioso, desde luego que hay el interés de hacerla publicar. Y esta se publica, lamentablemente, por otra situación que ha ocurrido. Y entonces, de manera correcta, se quiere pues presentar esta información que es positiva, porque hay lamentablemente una información que con esta pues queda prácticamente oculta. ¿Y qué va a pasar? Que como aquí todas las cosas trascienden, después la gente se va a dar cuenta que los medios de comunicación en la República Dominicana a veces nos limitamos en algunas informaciones y ocurren hechos que la gente no se entera. Miren, señores, esta información se publica en el día de ayer y se presenta a esta cara por un acontecimiento que se produjo el pasado sábado. ¿Qué ocurrió el pasado sábado? Y ahí está el ingeniero Félix Bautista, gran amigo nuestro y de todos en el programa, que si estuviera informando algo que no es correcto, pues me puede llamar de inmediato o puede pasar por aquí. O puede pasar por aquí, porque no doy informaciones inexactas y menos cuando esas informaciones involucran amigos y personas que uno aprecia. Señores, el pasado sábado, el ingeniero Félix Bautista fue interrogado por varias horas en el antiguo Depreco. ¿Por qué se programó el interrogatorio del ingeniero Félix Bautista para el pasado sábado? Eso fue un acuerdo de la Procuraduría General de la República con Félix Bautista y sus abogados para realizar este interrogatorio un día que este interrogatorio no despertase la atención de los medios de comunicación. Pero se produjo esta situación. Desde luego, aunque fue un asunto prolongado, hubo resistencia de la barra de abogados del ingeniero Félix Bautista a que Félix Bautista respondiera al interrogatorio. Pero la noticia no conocida es esta. El pasado sábado, les repito, el ingeniero Félix Bautista fue interrogado en el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa por varias horas. Y se programó justamente para el sábado, para que esto no tuviera, impacto noticioso. Como de alguna manera esto podía colarse, porque aquí ningún hecho pasa totalmente desapercibido,
entonces tenemos la estrategia de comunicación de publicar hoy esta información que se refiere a otro caso, porque aparentaría que lo que se trata es de una necedad en función de un caso que supuestamente ya está decidido. Pero el interrogatorio del pasado sábado no era sobre este expediente. Es un supuesto expediente, y tengo que llamarle supuesto, por enriquecimiento ilícito, que ha dispuesto su inicio el magistrado procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Primicia del Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. Pero el asunto no queda hasta ahí. Hubo otro interrogatorio. Hubo otro interrogatorio también el sábado. Y por las mismas razones, ese interrogatorio se produjo sábado y es sobre el mismo expediente de supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Quién fue la persona interrogada? La persona interrogada fue el empresario de Santiago de los Caballeros, Mícalo Bermúdez. Pero el interrogatorio a Mícalo Bermúdez no fue un interrogatorio sencillo. Mícalo Bermúdez empezó a ser interrogado el sábado a las 4 de la tarde y el interrogatorio concluyó a las 2 de la madrugada del domingo. Es decir, que se trató de un interrogatorio prolongado. En el caso del empresario Mícalo Bermúdez, el interrogatorio versa sobre supuesto enriquecimiento ilícito, supuesta actividad de lavado o testaferrato. Entonces, esto se produjo el pasado sábado, el interrogatorio de Mícalo Bermúdez. Mícalo Bermúdez es un empresario de Santiago, su familia siempre vinculada al Partido de la Liberación Dominicana. Él ha sido un contratista del gobierno, realizó obras importantes en la OIC, en la gestión de Félix Bautista, y además, y esto sí que es un error de Mícalo, y es un error de Danilo Medina, y es un error de Leonel Fernández, es un error de Leonel Fernández, es un error de Danilo Medina, es un error de los gobiernos del PLD. Mícalo Bermúdez es miembro del Consejo del Banco de Reservas de la República Dominicana, cosa que no debe serlo porque sus empresas han tenido negocios con el Banco de Reserva. Mícalo Bermúdez incluso es uno de los deudores del Banco de Reserva de la República Dominicana con el préstamo que se hizo a las empresas de zona franca. Entonces, eso todo el mundo sabe que no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir. Y eso ha sido una condescendencia. A veces la gente se quiere favorecer, pero lo que se le hace es daño. Lo que se le hace es daño porque esas son funciones que entran en contradicción, crean conflictos de intereses y están absolutamente prohibidas por las normas prudenciales de la banca. Pero ya eso no es una cuestión del Consejo, eso es una cuestión presidenciable y de la misma persona. Entonces, se produjo este interrogatorio el pasado sábado, tanto del ingeniero Félix Bautista como del empresario Mícalo Bermúdez. Primicia del Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. A las 7:28 debemos referirnos al pronunciamiento hecho ayer por el doctor Guillermo Moreno. El doctor Guillermo Moreno dirigió un mensaje a la República Dominicana. Él es el presidente del partido Alianza País. Y entonces dirigió un mensaje
Él dice que más de 40% de la población dominicana vive en la pobreza extrema y atribuye todo esto a los endeudamientos irresponsables. Fue muy crítico con la gestión de 14 años del Partido de la Liberación Dominicana y desde luego que el ingeniero Guillermo Moreno, que dice lo siguiente, él hizo referencia tanto al expresidente Leonel Fernández como al presidente Danilo Medina. Si el expresidente Leonel Fernández y sus socios no están siendo procesados por la justicia, es por la irresponsabilidad y la falta de independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, y porque el presidente Danilo Medina, como dijo en su discurso de los 100 días, decidió no tirar piedras hacia atrás, reiterando el borrón y la cuenta nueva. Señores, Guillermo Moreno está tratando de aprovechar un vacío, aprovechar un mensaje que está claramente expresado en los estudios cualitativos que se hacen para medir y ver cuál es la situación del mercado electoral, que sigue pues muy atento a algunos temas, y la gente está planteando la necesidad de candidatos nuevos, está planteando la necesidad de mayor energía contra la corrupción, de mayor energía contra la delincuencia, y una serie de carencias que están allí, que la gente la está planteando, pese a la imagen muy favorable que tiene el actual gobierno del presidente Danilo Medina, sobre todo en su desempeño en la educación y en el contacto que ha desarrollado de manera muy particular con distintos sectores. Es decir, que de lo que se trata es de un político que sabe que hay un nicho y él está tratando de aprovechar ese nicho. Una situación un poco cuesta arriba, porque a pesar de que ciertamente hay esas necesidades en el mercado electoral, hasta ahora nadie ha podido aprovechar esas carencias que proyecta el mercado sin disponer de una maquinaria. Y por eso, cuando él se ha presentado, no ha tenido el desempeño electoral que ha querido. Cambio y fuera.